Un saludo traders y bienvenidos a otro episodio de Análisis con Mariano. Hoy hablaremos sobre el índice ARMS, o bien conocido como TRIN. Este es un indicador que existe hace mucho tiempo en el mundo del trading de acciones, pero que también se puede aplicar a otras áreas de trading, una vez que entiendan cómo funciona. Vamos a cubrir exactamente qué es, cómo se calcula y cómo se puede utilizar para ayudar a identificar posibles escenarios de trading. Pero antes de continuar, como siempre les pido, por favor hagan clic en el botón me gusta y suscríbanse al canal, así puedo seguir publicando este tipo de videos para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. El índice ARMS también se conoce como el índice de trading a corto plazo y es algo que existe hace algún tiempo. Es un indicador técnico a corto plazo que se usa para comparar el número de acciones que avanzan o disminuyen, lo que se conoce como la relación AD entre el volumen al alza y a la baja, que se conoce como el volumen AD. Fue desarrollado por Richard Arms en el año 1967. Este indicador se utiliza para medir el sentimiento general del mercado. Con el indicador TRIN, los inversores pueden evaluar la relación entre la oferta y la demanda del mercado y anticipar futuros movimientos de precios intradía. El TRIN genera niveles de sobrecompra y sobreventa que indicarán cuándo es más probable que las acciones cambien de dirección. La fórmula del TRIN está escrita aquí en color verde. Ahora, esta es la fórmula, pero recuerden que el indicador hace los cálculos por ustedes. También me gusta cubrir estas cosas para entender cómo, digamos, cómo el indicador obtiene sus valores, ¿ok? Entendemos lo que realmente se está calculando y no estamos operando, digamos, a ciegas, ¿bien? La fórmula TRIN es igual al número de acciones al alza dividido por el número de acciones a la baja, dividida por el volumen total de las acciones al alza, dividido por el volumen total de las acciones a la baja. Así que digamos que es una fórmula muy simple. Las acciones al alza son iguales al número de acciones al alza del día. Bien, las acciones a la baja son iguales al número de las acciones a la baja del día. El volumen al alza es igual al total. Las acciones al alza y el volumen a la baja son iguales al volumen total de las acciones a la baja, ¿ok? Aunque la mayoría de los gráficos ya incluyen el indicador TRIN se puede calcular en unos pocos y sencillos pasos. Bien, para empezar, el primero sería simplemente elegir nuestros intervalos. Eso significa que configuramos nuestros intervalos a los que queremos, digamos, que el indicador calcule. Podría ser, por ejemplo, 5 minutos, cada hora o todos los días, lo que sea que, digamos, que nos interese medir. Luego, el paso número 2 sería dividir el número de acciones a la alza por el número de acciones a la baja para calcular la relación AD. Y el paso 3 sería dividir el volumen total de las acciones al alza por el volumen total de las acciones a la baja para obtener el volumen AD. Luego, para el paso 4, vamos a estar dividiendo la relación AD por el volumen AD. Después de esto, el paso 5 es simplemente registrar el resultado y trazarlo en el gráfico. Luego repetimos los mismos pasos una y otra vez con cada intervalo de paso. Cuando conectamos los puntos de datos en el gráfico vamos a estar viendo cómo el TRIN desarrolla su curva a lo largo del tiempo. Hablemos de la información que nos da el índice de ARMS. Bueno, básicamente analizando tanto la fuerza como la amplitud de los movimientos de las acciones, el índice ARMS nos brinda una explicación en tiempo real de los movimientos generales de los índices del mercado. Un valor de 1, por ejemplo, indica que el mercado está en un estado neutral. Se preguntarán para qué nos sirve esto, ¿verdad? Bueno, básicamente eso se debe a que un valor de 1 significa que la relación AD es igual al volumen AD y ese volumen ascendente se distribuye uniformemente entre las acciones al alza, mientras que el volumen descendente se distribuye uniformemente sobre las acciones a la baja. El indicador TRIN
Proporciona una señal alcista cuando es menor que 1 y una señal bajista cuando es mayor que 1. Cuando el nivel es inferior a 1, eso significa que hay un mayor volumen en el promedio de acciones al alza que en el promedio de acciones a la baja. Cuando el nivel es superior a 1, eso significa que hay un mayor volumen en el promedio de acciones a la baja que en el promedio de las acciones al alza. Cuanto más lejos de 1 esté el valor del indicador TRIN, mayor será el contraste entre la compra y la venta en ese día o en ese intervalo. Una actualización fuerte, por ejemplo, empujará al TRIN hacia abajo, mientras que un día fuerte a la baja empujará el TRIN hacia arriba. El TRIN es un oscilador de amplitud que ayuda a medir la fortaleza o debilidad del mercado interno. Es una herramienta técnica de trading a corto plazo que mide la volatilidad en el mercado de valores y como tal representa la relación entre las acciones que avanzan y disminuyen sobre el volumen. Como ya dijimos anteriormente, si el TRIN tiene una tendencia al alza, eso significa que el mercado es más débil, mientras que el TRIN tiene una tendencia a la baja, eso significa que el mercado es más fuerte. El indicador TRIN suele moverse inversamente al índice cuando se analiza. Cuando el TRIN se dispara, usualmente es por la producción de liquidaciones en el mercado. Cuando el TRIN cae bruscamente, suele producirse rallies bruscos. A menudo los traders incluirán una media móvil en el índice que evalúa el TRIN. Al analizar la media móvil, los datos se pueden suavizar y al mismo tiempo dar a los inversores una mejor comprensión de si la tendencia va hacia arriba o va hacia abajo. La media móvil también ayuda a identificar las áreas de soporte y resistencia. Encontrar niveles de sobrecompra y sobreventa e índices importantes es uno de los principales objetivos del TRIN. Ya mencionamos que uno es el valor neutral y que el TRIN se mueve inversamente a un índice de análisis. Las lecturas muy altas o bajas en el indicador TRIN pueden indicar que los niveles están muy sobrecomprados o muy sobrevendidos y se puede producir una reversión. Si bien los niveles de sobrecompra y sobreventa pueden variar ligeramente según el índice que se utiliza, el TRIN siempre nos puede dar una pista. Cuando el valor del indicador de tendencia cae por debajo, digamos que puede indicar un sobrecalentamiento del mercado y posteriormente una sobrecompra. Cuando el valor del indicador de tendencia excede los 3, eso puede indicar que el mercado de sobreventa digamos, tiene un sentimiento extremadamente bajista. Si bien el indicador TRIN no siempre está en lo correcto, es muy valioso y nos ayuda a informarnos de estos movimientos como inversores antes de un cambio drástico de precios o una posible reversión en el mercado. El indicador TRIN es especialmente útil para operar o para el entrenamiento del trading swing. Los traders miran el valor del indicador y cómo cambia a lo largo del día. También les gusta buscar extremos en el valor del índice y siempre están buscando señales de que el mercado pronto podría revertir lo que está haciendo actualmente. Cuando se usa el indicador TRIN, lo mejor que se puede hacer es combinarlo con otros indicadores o conocimientos de la acción del precio para confirmar aún más la lectura. Siempre es importante combinar el uso del conocimiento de la acción del precio con el indicador TRIM, como con cualquier otro indicador. Algunas buenas combinaciones de otros indicadores podrían ser las bandas de Bollinger, por ejemplo, para ayudarnos a evitar algunos errores de cálculos y señales potencialmente falsas. Cuando, por ejemplo, miramos este gráfico que nos muestra el índice SP500 en una tendencia alcista durante un año, podemos notar que el SP tenía una tendencia al alza. En cambio, el indicador TRIN estaba por debajo de 1 en la parte inferior de la pantalla, confirmando además por las medias móviles exponenciales dobles que están en el gráfico, lo que nos ayuda a obtener una lectura sólida de la tendencia, digamos, de este índice. Este gráfico que tenemos aquí es del Nasdaq. Muestra otro ejemplo de cómo el indicador TRIN se compara con los puntos de inflexión claves en el gráfico Nasdaq, utilizando el TRIN y al enfocarnos en los movimientos de precios
del propio índice, podemos hacer varias observaciones. Si utilizamos el TRIN y estamos operando con Nasdaq, en este momento también podríamos hacer varios movimientos estratégicos. En este ejemplo que tenemos aquí, cuando el TRIN está por encima de 1, pero por debajo de 2, indica que las acciones están, digamos, bajo presión y que una caída a corto plazo podría estar cerca. En este ejemplo hay tres instancias que ya hemos marcado con un círculo, donde la tendencia se disparó y señaló una corrección a corto plazo en los precios. En este gráfico, las velas marcadas con una flecha roja muestran la acción del precio resultante después de que la tendencia se disparó. En la primera instancia a la izquierda había un patrón de velas conocido como estrella de la mañana. En la segunda instancia había otro patrón de velas conocido como Arami, que mostraba soportes de la media móvil de 50 y 200 periodos. Y en la tercera etapa, la tendencia se disparó e indicó que disminuiría. Hubo una posterior reversión alcista, con un patrón de velas que ayudó a confirmar. Si bien estos patrones tienen diferencias, en general hay una tendencia de tres pasos que estamos observando. El primer paso es que la tendencia señala una corrección al subir el precio y cae en consecuencia. El segundo paso es que el precio confirma una reversión y es más válido por su volumen. El tercer paso es que el precio supera el máximo anterior. Otra excelente forma de operar con el indicador TRIN es aplicar las bandas de Bollinger, como mencionamos anteriormente. Al usar el TRIN junto con las bandas de Bollinger, los traders pueden decidir estratégicamente qué movimientos realizarán dependiendo de cuándo se dispara la tendencia y probar los niveles superiores o inferiores de las bandas. Las bandas de Bollinger son muy populares porque constan de tres bandas en el gráfico y son relativamente fáciles de leer y también relativamente fiables. La línea media suele ser una media móvil de 20 periodos y sirve como base para las bandas superiores e inferiores. La banda superior e inferior generalmente se establecen en dos desviaciones estándares de una media móvil y se utiliza como una forma de medir la volatilidad observando la correlación entre las bandas y el precio actual del mercado. El uso del indicador de la tendencia con las bandas de Bollinger puede verse así como se está observando en este gráfico, donde tenemos algunos casos de las tendencias que se disparan en la parte inferior ya marcadas con un círculo y que el precio también estuvo en conjunción o también se agregó para alcanzar el área exterior de la banda y luego cayendo un poco después. Esto ocurrió un par de veces, como se puede observar en este gráfico. Hay varias ventajas de usar el indicador TRIN, así que veamos algunas de ellas. Como comentamos al analizar el cálculo del TRIN, una herramienta como el TRIN brinda a los traders una visión más profunda del desempeño y las tendencias del mercado al examinar qué activos están avanzando y cuáles están disminuyendo. Además, otra ventaja es que el TRIN compara los avances con el volumen. Si bien la mayoría de los traders solo presta atención al movimiento de los precios, el volumen realmente juega un papel muy importante. Los movimientos de precio que se correlacionan con un volumen alto tienen más importancia que los movimientos de precio que se correlacionan con un volumen bajo. ¿Por qué? Bueno, básicamente un volumen bajo no suele causar un cambio de precio significativo, mientras que un volumen alto implica un cambio significativo a mayor escala que puede durar más en el tiempo. Además, el TRIN brinda a los traders una imagen más clara de lo que realmente está sucediendo en un índice, y eso es un beneficio simple, pero no por ello deja de ser útil. Adicionalmente, el TRIN es un muy buen indicador para predecir los movimientos de acciones debido a la forma en que calcula de una manera bastante simple, digamos. Con la fórmula del TRIN, sus valores sirven como señales de compra, venta e incluso retención.
Estos valores indican a los traders la tendencia que podría tener un índice bursátil. A pesar que el indicador TRIN tiene varias ventajas, también hay algunas desventajas de las que también deberíamos hablar. La primera es que el TRIN siempre es propenso a obtener resultados inexactos en ocasiones, debido al énfasis que pone en el volumen. Por ejemplo, si hay una instancia en la que hay, digamos, el doble de acciones al alza que acciones a la baja y el doble de volumen al alza como un volumen a la baja, la tendencia arrojaría solo uno, lo que equivaldría a una lectura de indicador neutral. Además, digamos que había 3 veces más acciones al alza que acciones a la baja y el doble de volumen al alza en comparación con el volumen a la baja. A pesar del día, digamos que resultaba alcista, el TRIN arrojaría un valor de 1.5 que podría igualar una señal de venta. Estos casos son claros ejemplos de cómo la tendencia puede ser engañosa si la seguimos ciegamente sin tomar en consideración información extra como la acción del precio. Si tuviéramos que desarrollar más sobre eso, el TRIN no siempre será confiable como indicador independiente, como hemos mencionado anteriormente. Una vez que lo combinamos con las bandas de Bollinger, el TRIN se convierte entonces en un adversario mucho más poderoso y mucho más atractivo para los traders de todo tipo. Entonces, en conclusión, si bien no hay ningún trader ni ningún indicador que pueda predecir con precisión el futuro del mercado, el indicador TRIN hace un muy buen trabajo de proporcionarnos muy buena información. Pero como todos los indicadores, es importante utilizar el conocimiento de la propia acción del precio para confirmar aún más la lectura que proporciona el indicador. El hecho de que el indicador no funcione el 100% de las veces no significa que no tenga valor. Recuerden que podemos ser traders rentables incluso solo ganando el 60 o el 70% de las veces que operamos. Gracias trader por acompañarme una vez más. Siempre es un placer hacer este tipo de videos para ustedes. Ahora sí, chao chao.